Providencialmente, esta semana estamos compartiendo no solo con los jóvenes, también con la comunidad boliviana que una vez por mes se une a nuestra comunidad. Y esto habla de la pluralidad de lo que significa ser y construir una comunidad. Al igual que los animales, muchas veces los humanos tendemos a trazar límites. Ese instinto que nos lleva a defender lo nuestro puede adoptar formas más racionales, por ejemplo, mediante el nacimiento de instituciones, o puede conservarse como una agresión primitiva, llegando a utilizar la violencia para afirmar nuestro dominio sobre un territorio, sobre una relación, incluso sobre una persona. Muchos conflictos son a veces consecuencia de esta obsesión por la claridad de los límites, incluso los celos. Hoy se nos recuerda en este texto primero del libro de los Números, ¿qué nos dice? ¿Qué nos relata? Nos relata una historia donde justamente los celos nacen de ese deseo de controlar y de poseer. Si alguien más hace algo bueno, me proyecta sobre mí una sombra porque no soy capaz tal vez de hacerlo, o porque no se me ocurrió, o porque no me lo propuse, o porque no tuve ganas de hacerlo, y por lo tanto el otro que lo está haciendo debe ser eliminado. El principio es muy claro. Es mejor que nadie lo haga, aunque sea algo bueno, a que lo haga otro. Parece un principio que se contrapone a la razón, pero es un principio que si miramos la realidad de nuestra vida, de nuestra sociedad, de la política, de la economía, lo vamos a encontrar inmerso por todos lados. Es mejor que nadie lo haga, aunque sea bueno, a que lo haga otro. Entonces, justamente debemos admitir que esto forma parte de la realidad, aún de muchas veces de la realidad eclesial, con una dinámica frecuente. Ciertamente reconocer los límites de un grupo, de un territorio, de una institución, es y ayuda a crecer en la identidad. Es absolutamente identitario saber. De ahí vino aquella famosa pregunta que da lugar a la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una parábola que podemos abordar desde tantas cosas, tiene tanta riqueza, porque ¿se acuerdan cuál era la pregunta que hace que Jesús desarrolle esa historia como respuesta? ¿Y quién es mi prójimo?, le pregunta el doctor de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? No es una pregunta ociosa, es una pregunta para demarcar el límite. Y Jesús, con la historia, demuestra que el límite es absolutamente dinámico, que el límite no es tal, porque aquel que era política, territorialmente enemigo, el samaritano, es el que trasciende el límite, se compadece y ayuda. Justamente por eso el problema comienza
cuando hacemos que la identidad dependa estrictamente de los límites. Cuando la identidad depende solamente de los límites, ahí todo empieza a entrar en crisis. Es como que la rigidez es siempre patológica, ya sea de manera personal o institucional. Y esta podría ser una de las maneras que podemos tener hoy cada uno de nosotros para adentrarnos en esta enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus discípulos en este texto del Evangelio de Marcos. Este texto tiene como una relación, tiene una precuela, como decimos siempre, tiene un capítulo anterior. El capítulo anterior es el que vimos la semana pasada. Recuerdan, los discípulos peleándose entre ellos a ver quién era el más grande. Jesús poniendo un niño en medio de ellos y abrazándolo. Y abrazándolo, dice, y el que no se haga como niño no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Quién es la voz que hoy sale, quizá todavía ingenua, con una obsesión por los límites? La de Juan, el discípulo más pequeño. Es como si a Juan le hubiera quedado resonando aquello del más pequeño, aquello del niño, todo, y entonces se anima y hace como una reinterpretación de la palabra de Jesús, donde dice, bueno, siendo el más pequeño, soy el más importante, pero no en esa importancia que nos comparte Jesús, sino, una vez más, ¿quién es el más grande? Importancia en torno a decisión, a poder, a límite, a control. Y entonces, de ahí, movido por esa predilección manifestada por Jesús, es decir, gracias a su pequeñez, Juan, el discípulo más pequeño, interpreta esa condición como un privilegio, como un derecho a ejercer poder sobre los demás. Uno se arroga muchas veces ese poder en nombre del papel que desempeñamos o de la experiencia que tenemos o de la integridad ética, moral que pretendemos poseer para, por así decirlo, quitar del medio a los que nos siguen. Entonces, desde ahí, ese pequeño Juan tiene la intención de establecer límites claros. Le gustaría desquitarse con aquellos que no están entre nosotros, tal como dice hoy el texto del Evangelio. Juan tal vez se refiere a un extraño, tal vez se refiere a un extranjero, alguien que no ha vivido la misma experiencia, alguien que no ha seguido el mismo camino. Sin embargo, a alguien que hace cosas parecidas, parecidas a las que hacen los discípulos de Jesús, cosas que tienen una profunda conexión. Entonces, justamente lo que quiere Juan es reivindicar el derecho, reivindicar quién tiene la licencia, quién sacó la licencia para hacer eso. Y así como Jesús la semana pasada hace el gesto de poner al niño en el medio y de abrazarlo, y esa es la gran enseñanza, la respuesta de Jesús es una invitación a no temer la apertura de las fronteras. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Esto para todos los que en este tiempo creen que lo inclusivo es una novedad, si hay una frase inclusiva,
es esta que dice hoy Jesús. El que no está contra nosotros, está con nosotros. No hay necesidad de defenderse de nada, porque el bien también puede venir de quien son diferentes a nosotros. ¿Saben por qué? Porque el bien tiene una sola fuente para nosotros. El bien tiene una sola fuente para nosotros. Y esa fuente es Dios. Esa fuente es el amor. El amor que Dios, el Dios de Jesucristo, representa. Entonces, ciertamente se trata de una enseñanza para toda la comunidad, como se trata hoy de esa enseñanza para nosotros, en un mundo que, como decimos al comienzo de cada misa y como rezamos al comienzo de cada misa, se sigue desangrando en luchas fratricidas, en no reconocer que más allá del territorio el otro es un hermano, que más allá de la enemistad el otro es un hijo de Dios. Entonces, para crecer en identidad, parecería decir Jesús, no es necesario el control obsesivo de los límites o de las fronteras, sino más bien una verificación interna. Para crecer en identidad, lo que es necesario comprender como comunidad, dentro de una institución, la iglesia, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es, para qué estoy llamado? ¿Por qué hoy estamos todos aquí celebrando una misma fe, un mismo misterio y a un mismo Dios? Entonces, justamente para que todos esos problemas, tantas veces abrigados en nuestros corazones y proyectados sobre los demás, no sean ocasión de grieta, de límite, prestemos atención a cortar con aquello que no está bien dentro nuestro. Y eso conlleva el riesgo de cuestionarnos, de poner seriamente en juego cuál es el sentido de la vida, pero también de entender ese sentido como algo que Dios sigue nutriendo y bendiciendo a cada momento.